Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos continuando con la serie Aprendiendo a caminar de la mano de Dios. El nombre de esta exposición es El consejo de Dios, sé ejemplo de los demás. El consejo de Dios, sé ejemplo de los demás. Primera parte. Recordemos rápidamente las exposiciones que han antecedido en esta serie. En ellas hemos fundamentado que para obtener triunfos que agraden al Altísimo, forzosamente tenemos que estar asidos a su mano, y que para este fin nuestro Padre Celestial ha ideado todo un edificio educativo para nosotros. Iniciamos hablando de los domingos, específicamente los cultos del Señor, donde se van cimentando convicciones en corazones humanos. También hablamos de la teología que se nos ha entregado para hacernos doctos y peritos en lo fundamental. Y hemos hablado de 5 doctrinas no negociables, como son tener un alto concepto de Dios, tener un alto concepto de las Escrituras, el acostumbrarse a escuchar enseñanzas sanas, amar nuestra santidad sobre cualquier otro deseo, y finalizamos con la quinta, un respeto irrestricto a las autoridades. Porque las autoridades están para cuidarnos, ¿no? Y cuando nos cuidan, muchas veces nos dicen cosas que nosotros no queremos escuchar. También hemos apreciado los 3 ejercicios para darnos consistencia de guerreros: la oración, los ayunos y las vigilias. Y abordamos su sabiduría práctica para combatir el afán económico, que en muchas oportunidades nos hace volver atrás. Y en este tópico vimos, en primera instancia, que no debemos dejar de tener intimidad con Dios. Hermanos, el afán económico, cuando uno deja de tener intimidad con Dios, te va a ganar. Segundo, apreciamos lo inconveniente y peligroso, escúcheme, de dejar de usar nuestros dones y talentos con bondad, justicia y como la Biblia dice que se tiene que hacer. Y por último, recordamos la sana advertencia de no considerar como etapa completamente superada el volver atrás, pues es un tremendo error minimizar el llamado potente de nuestra vieja naturaleza. El apóstol Pablo al respecto dijo lo siguiente: si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Discernamos, hermanos, cuántas perfidias y sinsabores para la obra de Cristo se hubiera evitado si muchos integrantes del pueblo de Dios no hubieran minimizado esta sabiduría que Dios les ha proveído. ¿Cuántas maldades se hubieran evitado? Porque, escúcheme ya, atentar contra nuestra santidad es una maldad ya. Atentar contra la hermandad es una maldad. Porque por todas estas cuestiones Cristo murió en la cruz. Ahora, nadie dice que tenemos que ser perfectos, ¿no, hermanos míos? Pero tenemos que intentar no alejarnos de sus métodos, porque a la verdad, hermanos míos, confiar en nosotros mismos, alejándonos del edificio educativo que Dios nos ha puesto, escúcheme, ¿ya? Grábelo, nos sale sumamente caro. Nos sale sumamente caro. Yo no conozco ningún creyente que verdaderamente diga que es feliz y realizado si deja estos aspectos que lo sueldan a la intimidad con Dios. Es imposible, es el estilo payaso, ¿no? De boca para afuera. Pero hay un tormento en su ser. Ténganlo por seguro. Y usted dirá, ¿cómo lo sé? Porque yo lo he sentido. Y usted dirá, ¿por qué lo sé? Porque su palabra no miente. Porque su palabra no miente. Hermanos, hacer la voluntad de Dios nos suelda a un camino correcto de ser feliz y realizado. Como es fácil apreciar todo un edificio educativo y práctico para darnos consistencias en las batallas por venir. Permítame avanzar un poquito más
y hacerle recordar dos batallas cotidianas por luchar. La voy a expresar en forma de interrogante. ¿Cómo mejorar mi ayuda hacia el prójimo? ¿Cómo mejorar mi ayuda hacia el prójimo? Cuando hablo de prójimo, hermanos míos, hablo del padre, la madre, del hijo, del vecino, del incrédulo, del creyente, del pastor, de cualquier persona que no es usted. ¿Cómo mejorar mi ayuda al prójimo? Segundo, ¿cómo lograr paz en mi corazón en relación al trabajo eclesial aplicado al prójimo? El título de esta exposición tiene, y el cuerpo, ¿no? Tiene sintonía en responder ambas interrogantes. La vuelvo a hacer recordar. ¿Cómo mejorar en mi ayuda al prójimo? ¿Cómo lograr paz en mi corazón en relación a mi trabajo eclesial? Paz en el corazón. Y voy a responder con el consejo de Dios. Seamos ejemplo de los demás. Sin más, en esta parte introductoria, vayamos a Hechos, capítulo 20, versículo 35. ¿No está bien, Edith? Sí estaba. Ya. Hechos, capítulo 20, versículo 35. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. El consejo de Dios. Seamos ejemplo de los demás. Hermanos, por si acaso, no es fácil, ¿eh? Miren, escúchenme por favor antes de empezar la prédica. Hermano, cuando uno va a las Escrituras, generalmente va a encontrar cosas en las cuales uno no llega al nivel ya. Y te talar el corazón. Y hay un deseo de no predicar aquello en lo cual uno no es fuerte. Y ese es un craso error que hace muchos años a las iglesias. Los predicadores tienen que predicar lo que encuentran, así ellos no estén a esa altura magnífica. ¿Ya? Y lo mismo es usted y lo mismo es mi persona. Puesto de pie. Hechos, capítulo 20, versículo 35. La palabra del Señor dice así. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Todo junto, por favor. En todo os he enseñado que así debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Permítame guiarlos en oración. Bendito Padre Celestial, gracias le doy, Señor, porque usted nos está permitiendo tener un culto más para la gloria y su honra y su nombre. Señor, hable. Señor Yahvé, permita que el trabajo que he preparado sea de espada de doble filos, que golpee a los que están escuchando y a mí me haga recordar, Señor, que debo intentar por cualquier medio sano, Señor, de ser un buen ejemplo para los demás. Ayúdenos, Padre, a todos nosotros. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Hermano, pero intentar ser buen ejemplo para los demás es atosigante ya. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque en usted y en mí está esa raza caída. Que queremos lograr lo que queremos lograr de acuerdo a nuestro intelecto. Y es atosigante. Pero más bienaventurado es dar que recibir. Y el hecho de intentar ser un buen ejemplo es un tremendo trabajo. Pero yo le firmo un certificado. Si usted intenta, usted va a ser bienaventurado. Pero inténtelo. E intentar significa, para empezar, doblegarse a lo que dice la palabra del Señor. Hoy, por una cuestión de tiempo, nos vamos a abocar solo a apreciar el contexto histórico en que sucedieron los hechos relatados que tuvimos por lectura bíblica antes de esta exposición. Y vamos a ver la exhortación y conveniencia de ser ejemplo de los demás. La exhortación y conveniencia de ser ejemplo de los demás.
Recordemos el contexto histórico tal como he dicho, ¿no? Versículo 16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ya. Ahora, eso es lo que el apóstol Pablo está saliendo de una zona geográfica y quiere llegar a Jerusalén. En ese contexto, hermanos míos, ya, él se va a retirar de esa zona y va a mandar a llamar a los pastores de la zona. Verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, está mandando llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Y de qué zona? Desde Éfeso a Mileto, porque en toda esa zona él nos había rehuido dar el consejo de Dios, ¿ya? A las casas, en las sinagogas, en los sitios especiales para exponer la palabra, en las calles, en las plazas, él no se negaba a dar el consejo de Dios. Ahora, él no sabe exactamente lo que le espera sabe exactamente lo que le espera en el camino. Versículo 22 dice, testificando a judíos y gentiles a gente del arrepentimiento para con Dios. Ahora, verso 23. Salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, dado a la estrecha relación que él tiene con el Espíritu Santo que le dice que va a pasar tremendos problemas. Ahora, la reunión que él invoca a los responsables espirituales de esa zona geográfica ya nombrada no es para quejarse, no es para contarles sobre este futuro incierto y problemático, que él sabe lo que le espera. ¿Y saben por qué? Porque un padre espiritual maduro generalmente echa a su mochila sus propias dificultades y preocupaciones por estar pendiente por los demás, aunque los demás mal paguen, no comprendan y lo combatan. Pero es algo natural, bien difícil, como hacía Pablo, que le hable el corazón a aquellos que él tenía que cuidar. Pero él luchaba por ellos. Repito, esta reunión no la programa porque estaba preocupado por el futuro de la grey que él dejaba atrás, porque él tenía plena seguridad que no volvería a verlos. Versículo 25 dice: y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y él, preocupado por la obra, él le da una especie de recordamiento santo de la forma en que deben vivir las batallas por venir. Este es el sino de la lectura bíblica. Este es el sino de la exposición educativa del día de hoy. Ese es el consejo de Dios, que debemos ser ejemplo de los demás. Él les dice: en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Muchos enmarcan esto solamente en el aspecto económico, pero craso error, hermano mío, porque todo aquel que no comprende exactamente la voluntad de Dios para su vida y está errando el camino en cualquier aspecto, escúchenme, es un mendigo que todavía no se ha dado cuenta que necesita que el Señor Jesús le entregue el plan de vida. Hermanos, es tan fácil perderse el camino por la plata, por cómo palpita nuestro corazón, por el deseo de tener fama, por los dolores del alma, por los traumas, por el deseo de triunfar. Es tan fácil. Y el hombre, cuando cree que está logrando lo suyo, cree que está triunfando. Un creyente, hermanos míos, si está triunfando y se da cuenta que está avasallando la palabra del Señor, escúcheme y no se enoje, ¿eh? Es un triste mendigo entre todos los mendigos que no se ha dado cuenta que está yendo detrás de una ilusión que le va a costar sumamente caro.
sumamente caro. Y él estaba preocupado por ellos. Porque la dosis primordial para evitar esto, hermanos míos, es intentar ser un buen ejemplo de los demás. Porque cuando usted intenta ser un buen ejemplo de los demás, lee las escrituras y se da cuenta. Yo estoy haciendo esto, no debo hacerlo. Yo estoy haciendo esto, no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque el creyente que ha aprendido que si Dios le dio vida eterna es para que él ilumine el camino de otros, intenta hacer estas cosas. El apóstol, hermanos míos, con lo que él hace, nos llega a afirmar que el corazón de un maduro siervo o sierva de Dios puede estar desgarrado por 1001 problemas, pero no va a dejar de intentar ayudar siendo ejemplo de los demás. Que el corazón de un maduro o madura sierva del Señor puede tener 1000 ilusiones, 1000 ilusiones, pero si se da cuenta que está dando un mal ejemplo, va a dejarlo de hacer. Esa es la lucha. Y él los encara y le dice, sean ejemplo de los demás. ¿Cómo? Hagan todo lo que ustedes me han visto hacer. Hagan todo lo que ustedes me han visto hacer. Esa es la madurez que ansía el Padre Celestial que tengamos cada uno de nosotros. Y todos estamos en ese camino. Regresemos a Pablo. Ya hemos relatado, él solicita una reunión con los hermanos que se quedan, ¿no? Para que ellos recuerden que tienen que dar el consejo de Dios. Y en la víspera de su partida, veamos lo que ocurre. Verso 17. Dice, enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando hablamos de ancianos, hermano, no exactamente es pastores, ¿ya? De hecho que, claro, es un nombre justapuesto, usar varios términos para hablar de la función pastoral, pero básicamente sí son pastores, pero son también otros personajes de aquel entonces que sin ser pastores, son personas maduras en la fe. Porque todas estas personas tendrían que cuidar, guiar, dar ejemplo en las congregaciones de las cuales ya Pablo se estaba alejando. Versículo 18. Cuando vinieron a él le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Pregunto, desde que usted sirve al Señor, ¿la ha tenido fácil? ¿Han comprendido todas las cosas que usted hace? ¿Ah? No, no es cierto. Y eso cansa. Y eso crea una especie de cansancio, de molestia. Pero él les está hablando a ellos que recuerden lo que él ha hecho. Hermano, Pablo no era para nada un ser perfecto, ¿ya? Aquel que ose decir que es perfecto sin error, hermanos, está fuera de foco. Todos necesitamos confrontarnos con las Escrituras. Pregunto, lo que hizo Pablo, lo que usted está escuchando, ¿no es ese el énfasis educativo que tuvieron para con nosotros los pastores y maestros de antaño? ¿No es el énfasis que usted ha intentado hacer cuando ha tenido un grupo humano para enseñarles o dirigir a otro grupo humano para que entable batalla para el Señor? ¿No es ese el énfasis educativo? Damos buen ejemplo, pues eso es lo que se nos enseñan en las Escrituras. Damos buen ejemplo porque sabemos que la palabra hablada, ¿ya?, pierde valor cuando el expositor no está intentando hacer un sano esfuerzo por hacer las cosas que predica. Ojo, que este no es un mensaje exclusivo para pastores, ¿ya? Pero a veces la gente se confunde, porque no es porque diga que llama a Pablo, llama a los ancianos, es exclusivamente para los pastores, dado que en la práctica, por la naturaleza de las cosas, siempre todo nacido de nuevo tendrá alguien por guiar, por cuidar, por darle buen ejemplo. En los corredores eclesiales, en su propio hogar y donde pise la planta de su pie. Con todas las personas que nos interrelacionemos, tienen que absorber que nosotros caminamos de la mano de Dios.
¿Y cómo se dan cuenta de esto? Cuando hay un intento sano, hermanos míos, no hablamos de perfección, ¿ya? Porque cuando hacemos un intento sano, los corazones que quieren pensar bien, ¿ya? Se dan cuenta que Cristo es real en esa vida. Que Cristo es real en esa vida. De tal forma que a veces te dicen, ¿no? Te dicen, te han lavado la cabeza. Otros dicen, te ha vuelto bien tonto, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y saben por qué? Porque para el mundo es tonto no regresar golpe por golpe. Para el mundo es tonto no salir con 20 mujeres teniendo su esposa. Para el mundo es tonto que los jóvenes, ¿ya?, no elijan a otro joven que simplemente les gusta, sin importar lo que haga o deje de hacer. Es tonto, sigue tu camino, sigue lo que quieres. No te preocupes. Los demás no tienen que meterte en tu vida, hermanos, y aquellas personas que educamos. Aquellas personas que dependen de nosotros. Y Pablo, preocupado, porque ellos son los hombres que deberán guiar a los demás, les hace recordar todo lo que él ha hecho. Y no vayamos a pensar que Pablo es Jesús, ¿no? Ni que él se atrevía a decir que él era Jesús, ¿no? Que Pablo en sus relaciones interpersonales tuvo muchos problemas, ¿no? Porque era un hombre tajante, pujante, te empujaba, te daba, te quitaba. Debe haber tenido muchos problemas. ¿Saben por qué? Porque generalmente una grey, cuando no le da lo que específicamente ha cautivado el corazón de ese creyente, rechaza al pastor. Lo tiene por pérfido. Y llega un momento en que se encoleriza de tal forma porque el simple hecho de verlo le fastidia. Cuando usted note que algo de eso le está pasando, hermano, tenga mucho cuidado. Porque es su corazón. Es su corazón. Pablo lo sabía. Pablo sabía que no era perita de dulce que les gustaba a todos, pero los reúne a todos y les da el consejo de Dios. Tienen que ser buen ejemplo para los demás. Y ya depende de cada uno de nosotros dar un testimonio agradable, ¿no? Las Escrituras dicen, ¿no? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pregunto, ¿usted todavía está en esto? ¿O hay grupo de creyentes donde usted ya no puede estar en armonía? Donde usted ya rechaza. ¿El problema es el grupo? ¿Quién es el problema? ¿Quién es el problema? Es aquel que rechaza la armonía. Entonces, cuando usted rechace la armonía que antes le agradaba tanto, usted tiene que sentarse y decirle, Señor, ausculta mi corazón. ¿Qué estoy haciendo? Ojo y pestaña y ceja, ¿ya? Que buscar la armonía no implica anarquía, ¿ya? Por buscar la armonía no se debe aceptar la anarquía, tampoco la tiranía, ¿no es cierto? Porque siempre van a haber autoridades, pero la autoridad no puede exigir a los demás que hagan lo que tienen que hacer, cada uno elegirá. Pero qué triste es cuando no me exige, pero me ponen parámetros escriturales y yo me voy a la anarquía. ¿Qué significa la anarquía, hermanos míos? Que cada uno hace como quiere. Y eso es definitivamente una persona, un creyente, que no quiere habitar deliciosamente y buenamente en armonía con su propia ley. Lo mismo para los mayores, lo mismo para los menores, ¿no? Porque voy a repetir, cuando uno ve las enseñanzas, no, le está hablando a los pastores, no, le está hablando a todos, hermanos, todo creyente. Porque la Biblia le dice, ¿no?, a los jóvenes, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Sin importar nuestra edad cronológica, ni si ostentamos o no encargos en cualquier organización humana, por igual debe ser visible en nosotros el virtuosismo de bondad, justicia y respeto. Ahora, ¿cuándo no puede ser visible esto? Cuando el corazón esté envenenado, pues, hermanos míos. No va a ser visible, porque tu mirada va a ser más adusta que lo normal. Tu trato acorde va a rechazar la relación con aquellos que antes abrazabas y considerabas tu hermano.
Y esto ocurre en todo nivel. Ocurre en la familia de sangre, ocurre en la familia espiritual, ocurre en el trabajo, ocurre en los deportes, ocurre en cualquier sitio. ¿Cuál es el problema? ¿El equipo o el problema es el jugador que rechaza a su equipo? ¿Cuál es el problema? ¿El jugador o el entrenador? Cada uno tendrá que darse cuenta de lo que está haciendo, ¿no? La palabra del Señor nos dice a los adultos en la fe, que es difícil ya, pero Él nos dice, ¿no? O sea, Dios nos hace recordar cómo se siente orgulloso. Pregunto, sinceramente, no hablo de debilidades ni perfecciones, ¿ya? Porque de todos ustedes el más imperfecto soy yo. Pero cada uno vaya a su mente lo que está haciendo. Y diga, si usted podría ser ejemplo de lo que dijo el Señor de Pablo, de Job. ¿Te has fijado en mi siervo Ricardo? Ponga su nombre. ¿Se ha fijado en mi siervo? Ponga su nombre. Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre y mujer intachable y recta, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Usted puede aún ser ejemplo de esto? No hablo de perfección, porque no van a pensar también que Job era perfecto, ¿ya? Job tenía sus tentaciones y él intentaba luchar contra esas cosas. Cuando leemos el libro de Job, mucho idealiza mucho a Job, y dicen, no, Job, hermanos, cuando usted lee el libro de Job, usted se da cuenta que Job está casi listo para caer. Está casi listo para caer, pero Dios, como no ha permitido ninguna tentación ni prueba que no podamos resistir, lo levanta todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hermano, nadie puede decir, yo no puedo cambiar, yo no puedo regresar sobre mis pasos, porque Dios, hermanos, ha hecho todo un edificio educativo para que nosotros lo podamos hacer. Ya depende de nosotros elegir ser ejemplo del mensaje que se transmiten en las Escrituras, porque querámoslo o no, nuestros hijos y los que vienen detrás nuestro, incluso personas no creyentes, son influenciados por lo que ven en nosotros. Los creyentes que crían grupos humanos sin importar su edad, por igual deben intentar influenciar a las personas que visten canas. Miren, yo me siento muy agradado, muy contento, cuando varios jóvenes de acá han influenciado en mi vida. Cuando han expuesto la palabra y cuando yo veo cómo sufren por la gloria y la honra del Señor. Influencia mi vida, hermano mío. A veces yo me he puesto a pensar, ¿cómo no hubiera sido yo a la edad que ellos tienen así? O sea, qué agradable es eso, ¿no? Pero no solamente tienen que intentar influenciar a los que visten canas. También tenemos que intentar influenciar a los jóvenes, que por las hormonas o por los deseos de triunfar, a veces, sin darse cuenta, comienzan a salirse del camino correcto. Lo que debemos intentar, hermanos míos, que nuestra vida personal no sea excusa para que alguien diga así, si así hizo sutano, yo que soy mengano, ¿por qué no lo puedo hacer? Hay veces padres que dicen, yo lo hice porque lo hizo mi viejo. Hijos que dicen, tú me das mal ejemplo. ¿O no? ¿No? Sí, ¿no, hermano? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho con sus padres? ¿Nunca? Yo sí lo he hecho. Cuando era incrédulo. Pero Dios, mediante su doctrina, nos da la oportunidad de que todo lo podemos rehacer. Pero tiene que haber un deseo genuino. Hermano, es la ley de la vida, ¿ya? El ejemplo es la cátedra más importante que damos. Pablo, en varias partes de las Escrituras, escribe en ese tenor del mismo, no porque quiere sentirse superior a los demás, sino porque es inspirado por el Espíritu Santo y da testimonio del inmenso valor educativo que tiene el ejemplo. Él se esforzó como deberíamos hacer todos nosotros. Repito, hermano, no hablamos de perfección, no hablamos sin error, pues así solamente hubo uno solo, Jesús el Cristo, Señor nuestro. Pablo, como todos nosotros, era un ser humano sujeto a pasiones. Santiago capítulo 5, versículo 17. La perfección que él habla del creyente en Filipenses, busque Filipenses capítulo 3, versículo 15. Se enfoca en la madurez, ¿ya? Filipenses.
Filipenses capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. O sea, es interesante, ¿no? Yo una vez conversé con un pastor, no me acuerdo cuál era, no era Pentecostés, era, bueno, un hombre un poquito más exclusivo. La cosa que él me decía, yo soy perfecto, ¿eh? Porque la Biblia dice que yo soy perfecto. Yo me siento así. La Biblia dice que yo soy perfecto. No te juntes con ellos. Son tremendas, santas e imperfectos. Júntate conmigo, yo soy perfecto. Yo lo miraba, ¿no? Decía, bueno. Pero moví el piso, pues, pero escuchando leyendo las escrituras, ¿no? Y lo que me hizo pensar, ¿no? ¿Qué significa ser perfecto para el Señor? ¿Significa fin de debilidades? ¿Significa fin de incoherencias? ¿Significa fin de desobediencias? No, hermanos míos. Porque si así fuera, hermano, entonces pues no teníamos que decir que solamente existía un Cristo, ¿no? Y que hay uno más que camina en el mundo que es perfecto sin error. Cuando en las Escrituras leemos eso, hermanos míos, estamos hablando de personas que están intentando tener una pía manera de pensar que forzosamente los impulsa a el hacer imitando al Señor Jesucristo. Discernamos, ¿no, hermanos míos? Cuántas perfidias, cuántos sinsabores se hubiera evitado en la iglesia del Señor si muchos no hubieran minimizado la sabiduría de Dios para no alejarnos de su intimidad. Cuántos perfidias, cuántos dolores en el alma hubiéramos evitado si no comenzamos a pensar que por mi esfuerzo yo me puedo volver millonario. Hay creyentes que todavía piensan así, ¿eh? Hay creyentes que piensan que son pobrecitos porque no tienen una casa, porque son obreros. Piensan que son pobrecitos, ¿eh? Hay creyentes que todavía piensan así. Y se olvidan, hermanos míos, que todo lo que vemos va a ser quemado, hermanos míos. Dios a cada uno le va a dar su parte en este mundo. Y cuando Dios nos da nuestra parte en este mundo, sí hay que ser trabajador, sí hay que ser honorable, sí hay que invitarlo a Él, y hermanos míos, para dignificar eso que estamos haciendo. Pero no perdamos los estribos, ¿ya? Pensando que nosotros podemos sacar lustre a las cosas solamente con nuestro propio esfuerzo, porque eso le ha costado muy caro a muchas congregaciones del Señor durante toda la historia. Yo ahora usted diréis, ¿por qué las congregaciones? Porque se sufre, pues, hermano. Hermano, cuando hay una disciplina en una iglesia, hay un sentimiento de dolor que se comparte, ¿no? Porque el dolor por alguien que ha perdido el camino en Cristo, lo sienten todos aquellos que son de Cristo. ¿Cuántos sinsabores se hubieran ahorrado cuántas iglesias del Señor si nosotros hubiéramos confiado en el edificio educativo que Cristo nos ha dado y no confiábamos en seguir nuestro camino detrás de mi deseo, detrás de mi propia forma de lograr las cosas? ¿Cuántas cosas se hubieran evitado? Pero no hay que llorar nunca por la leche derramada, ¿no, hermanos míos? Sino porque lo pasado solamente se vino de experiencia. Porque lo que Dios desea es que nosotros aceptemos de aquí en adelante que los surcos de nuestra vida estén enmarcados por lo que dice la palabra del Señor. Hermano, usted se puede haber equivocado mucho como yo. Yo no me tengo en nada de que orgullecerme de mi pasado, ¿ya? Porque le he hecho daño a mucha gente. Pero el fuerte llamado del pasado, ¿ya no lo voy a escuchar? Hermano, hay que tener cuidado, porque nosotros, por naturaleza, siempre vamos a estar escuchando lo que dice el pasado, la vieja naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Pedro 2,
versículo 22. Miren lo que dice el apóstol. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Parece insulto, ¿no? ¿Usted cree que es insulto esto? Es una advertencia de que esa naturaleza del animal puede regresar a nosotros, de olvidarnos, hermanos míos. Olvidar, porque el puerco se siente bien en la cochinada, ¿no? O se siente mal, se siente bien, ¿no es cierto? O estoy hablando mal. El perro vomita y después que lo vomita, huele y ve lo que puede recuperar y se lo vuelve a comer. ¿O no? Así somos nosotros. Ese es un ejemplo. Para que nosotros comprendamos, hermanos míos, de que muchas veces somos peor que animales. ¿Y saben por qué? Porque ellos así no valoran la dignidad de Cristo. Regresar al pasado, hermano, es un llamado fuerte. No pensemos que porque yo enseño, porque yo predico, porque yo estoy en la cabeza de un grupo, ¿por qué yo me voy a alejar completamente de mi pasado? El pasado está ahí, hermano. La vieja naturaleza, ¿ya?, es arma del demonio con el sistema del mundo para que nosotros perdamos los estribos. Hermanos, no miremos atrás y nos neutralicemos, pero tampoco miremos atrás como la mujer que volteó y añorando Sodoma y Gomorra, ¿ya?, y se convirtió en sal. Tampoco miremos así. Miremos atrás como una experiencia que ya pasó, pero marquemos hacia el futuro con los surcos que Cristo, mediante su palabra, nos dice cómo deben ser las cosas. Los de la época de aquel entonces sabían claramente de Pablo, ¿no? Pablo, de perseguidor de la iglesia, se había vuelto predicador del evangelio, ¿no? De un hombre que impulsaba la violencia en su hoy, cuando ya era creyente, incapaz de levantar la mano, no era incapaz de regresar golpe por golpe, ¿no? De judío autosuficiente, se había vuelto dependiente de Cristo. De religioso fanático, había trocado en humilde servidor. Pregunto, ¿acaso Pablo no podía regresar al vómito? ¿Pablo no podía regresar al lleno? ¿No podía regresar? Sí, hermano. Y ese es el esfuerzo tremendo que hace cada uno de nosotros, ¿ya? Y tenemos que comprender que lo hacemos por amor a los demás. Hermano, usted no es solo, ¿ya? El individualismo es una de las grandes taras de la iglesia del Señor. Yo no soy solo, tengo mis hijos. Y sé que no soy perfecto. Y cuando meto la pata, tengo que sacarla. Pues, ¿cómo se saca la pata, hermano? Perdóname. ¿Es usted perfecto? Pues hay hermanos que solamente dan perdóname solamente por política, porque saben lo que van a hacer, pero no lo sienten. Hermanos, si eso nos ocurre, escuche, ¿ya? Usted está siendo un muy buen político. Usted está siendo un hombre o una mujer que está guardando muy bien las normas. Pero usted está camino a la perdición. ¿Y saben por qué? Simple y llanamente, porque no busca la armonía, está buscando su conveniencia. Cuando tú pides perdón, tiene que ser de corazón, hermano. Uno dice, no, yo no puedo perdonar. El perdón es un mandato. Cuando hablo de corazón, es que tú tienes que centrarte en que no quiero pedir perdón, pero lo tengo que hacer. Porque es un mandato de Cristo. Porque yo no puedo romper una armonía. Y eso tiene que ser aquel creyente, hermanos míos, por favor comprendan, ¿ya? Usted no es perfecto ni yo soy perfecto. Pero tenemos que ser ejemplo lo demás cuando nos comprendemos que nos hemos equivocado en el camino. Busque Santiago, capítulo 1, versículo 22. El Evangelio según,
la carta del apóstol Santiago. Capítulo 1. Dice el 22 al 25, dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere usted ser bienaventurado, hermanos míos? ¿Quiere ser usted feliz? Hermano, miren las Escrituras, si lo que está haciendo es correcto. No sea el olvidadizo, que mira y dice, no, yo elegí mi camino. Yo lo voy a hacer, porque la palabra no lo apoya. Hermano, ¿cuántos dolores en el alma se hubiera evitado los creyentes por dejar lo que quieren hacer por lo que deben hacer? Y eso duele, hermano. Duele. Se te zancocha el corazón. Pero yo les aseguro, ese es el consejo de Dios. Que seamos ejemplo de lo demás. Repito, el ejemplo es una valiosa arma educativa. El apóstol Pablo decía, ¿no? Hermanos, sé imitadores de mí y mira a los que así se conducen en el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Acaso Pablo era perfecto? ¿Acaso Pablo no tenía incoherencias? ¿Era un hombre perfecto? No era un hombre perfecto, pero un hombre que comprendía claramente que él tenía que ser ejemplo de los demás. ¿Usted de quién tiene que ser ejemplo? ¿Sabe? ¿Sabe? Usted sabe. Yo sé de quién tengo que ser ejemplo. Yo sé. Usted sabe de quién tiene que ser ejemplo, ¿no? Y voy a repetir las interrogantes iniciales. ¿Cómo mejorar en mi ayuda al prójimo? ¿Cómo lograr paz en mi corazón por estar haciendo lo correcto? Y podría hacer un montón de preguntas más, ¿no? Pero estas dos preguntas nomás que hicimos, ¿no? Y la respuesta es siempre la misma, ¿no? El consejo de Dios. Sean ejemplo de los demás. Conclusiones. Ojalá que cada uno de nosotros asumamos nuestro papel para crecer en imagen y semejanza de Cristo y que podamos hacer lo propio que hizo Pablo sin ser perfecto. Segundo, y que con sinceridad de corazón podamos en algún momento decir, ¿no? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El fin del discurso en este día es el siguiente. Este es el consejo de Dios, que intentemos ser ejemplo de los demás, aunque se caigan los proyectos que nosotros ya hemos hecho, cuando nos damos cuenta que la palabra del Señor no lo apoya. Inclinen su rostro. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, Señor, somos nosotros sus hijos, un cúmulo de sueños, de deseos, Señor. Tenemos planes y proyectos, Señor. Señor, y muchas veces su palabra, Señor, nos hace ver de que no es correcto hacer eso, Señor. Señor, y cuando damos cuenta que no es correcto, Señor, también nos damos cuenta que nos rodean gente inteligente que se da cuenta de lo que estamos haciendo. Señor, ayúdenos, por favor. Si esa disyuntiva lleva a nuestra vida, para que nosotros hagamos como Pablo, Señor. Para que intentemos ser buen ejemplo en lo demás, porque comprendemos el peso que usted ha puesto sobre nosotros. Señor, porque sin importar si somos pastores o no somos pastores, si somos diáconos, diaconisas o no somos, si somos dirigentes o no somos dirigentes, Señor, siempre hay alguien que nos está viendo, Señor. Nos está pesando, nos está observando y algún día puede usar nuestra vida como excusa. No lo permita, Padre. ¿Alguien desea que ore por él o por ella en algún aspecto muy particular para que tenga más fuerza al respecto? Hágame una señal. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Baje inmediatamente su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.
Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Hombres y mujeres imperfectos como el que está exponiendo la palabra. Señor, yo sé muy bien, Señor, lo que sufren mis hermanos porque yo también lo sufro, Señor. Cuando veo que no doy la talla, Señor. Señor, pero maravillosamente, usted para todo aspecto nos ha dado la salida, Señor. Que aprendamos a pedir perdón, que aprendamos a restituir, que aprendamos a sacrificarnos por la gloria de su santo nombre. Ayúdenlos, papito, a ellos, ayúdeme a mí. Ayude, Señor, a aquellos que no levantaron la mano porque se dan cuenta que están en un correcto camino. Ayúdenlos, Padre, porque va a llegar el día en que van a ser pedidos para ser zarandeados. Señor, y también oramos porque hay veces, siempre hay en un grupo humano, personas que, Señor, no quieren ya hacer lo correcto. Papito lindo, y esas personas vienen a ser lo más importantes de la congregación. Por ellos oramos, por ellos suplicamos, si es que existe en nuestra congregación, Señor. Ayúdelos, bendígalos, protéjalos. Que recuerden, Señor Santo, que usted murió en la cruz también por ellos, Señor. Y que el enemigo, si los ha intentado envolver, Señor, y los está envolviendo, es porque en el fondo tiene miedo de lo que ese creyente ha podido hacer o va o puede hacer, Señor, para la gloria de su santo nombre. Ayúdelos a ellos, ayúdeme a mí, Señor, ayude a toda nuestra congregación. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos.